no solo es creer, sino ser. Y ponemos un texto muy corto, ¿verdad? Aquí en la pantalla ponemos un texto, Hechos 16:31. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos lo creen? Pero recuerde el tema, no se le olvide. No solo es creer, sino también ser. Se nos dijo en un tiempo a usted, los que aceptaron a Jesucristo, se nos dijo que hiciéramos una oración, que recibiéramos a Jesucristo, ¿verdad? Y que íbamos a ser salvos. ¿Verdad que eso nos dijeron? Que con eso bastaba. Eso es realmente lo que nos dijeron en un inicio, ¿verdad? Ahora, cuando uno se casa, los que son casados, ¿verdad? Le pregunta a uno, ¿acepta esta mujer, o en el caso de la mujer, acepta este hombre, ¿verdad?, como su legítimo esposo? Usted dice que sí, ¿verdad? Pero ¿qué sigue después de ese sí? Debe de haber intimidad, ¿no es cierto? Debe de haber compromiso, debe de haber servicio, debe de haber entrega. ¿No es así, hermanos? ¿Están de acuerdo conmigo? Dicen un amén. Dígalo ahorita, ¿verdad? Amén, diga. Muy bien. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer al creer? ¿Qué hacer cuando ya somos cristianos, cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, yo les pongo como un ejemplo. En un pueblo se escaseó el agua, se secó el agua en un pueblo. No había agua para nada, para nada. Pero descubrieron que al cavar 10, 15 metros se encontraba el preciado líquido. Ajá. Pero ¿qué se hacía con creer? Solo creer. Además de creer, ¿qué había que hacer? Cavar. Exacto, cavar. En el ámbito espiritual creemos, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Definitivamente hay que hacer algo. Entonces, según la Biblia, no es solo creer. Fíjese que si lo ponemos en la pizarra, por ejemplo, aquí en la pantalla, Juan 7:37, dice que Jesús estaba ya al final de la fiesta, ¿verdad? Jesús se puso de pie y alzando su voz, ¿qué dijo? Si alguno tiene sed. Hay gente que no tiene sed de Dios. Hay gente que lo que quiere es arreglar su problema, ¿verdad? Solo arreglar su problema. Y está bien, Dios arregla los problemas. Pero dice, si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué? Y beba. Y beba. Y hay otro versículo que dice que el que bebiere de él, ¿verdad?, tendrá vida eterna. Muy bien. Pero, y venga a mí y beba. Ok, en aquel tiempo Jesús estaba literalmente, ¿verdad?, en lo físico él estaba. Y podían ir a él y él iba a instruir y enseñar y todo. Pero ¿y ahora qué? Ahora, ¿qué es el ir a él? Ahora es en el ámbito espiritual, que tenemos que ir a él, ¿verdad? Y eso sí que significa mucho. Entonces, no sirve, según este pasaje, no sirve solo creer, sino que hay que ir a él. Pero en este caso no es ir solamente, no es ir solamente. Si ponemos en la pantalla, por favor, Juan 15:4. Juan 15:4. Fíjese lo que dice este versículo. Juan 15:4. Dice, permaneced, ¿cómo empieza? Quiero decirle algo. Si usted lee desde Juan 15:1 al 16, va a encontrar
11 veces en 16 versículos, permaneced. 11 veces. Eso significa mucho. Fruto, lo va a encontrar fruto no menos de 8 veces. Fruto. Bueno, entonces dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto si no permanecen en la vid, si no permanecen en el árbol. Así también vosotros, si no permanecéis en mí, no podrás llevar fruto. Ahora, piense en usted, porque lo que Dios quiere es llevarnos a Él, que su vida el próximo año no sea ya mañana no sea la misma vida. Pero si vamos peor que como cuando aceptamos a Cristo, ¿qué estamos haciendo? Algo está fallando. Algo está fallando, definitivamente. Entonces, ese fruto que dice él, ¿verdad? Que no podemos llevar fruto sin él, en primer lugar es nuestro carácter. Nuestro pastor predicó un mensaje muy bello el domingo pasado, y es nuestro carácter. Ese es el fruto que produce, ¿verdad? Al permanecer en Jesucristo. Ahora, ¿para qué echa fruto un árbol? ¿Para qué echa fruto un mango? Un palo de mango. ¿Para que se pudra ahí? No, ¿para qué es? Para beneficiar a otros. ¿Para qué es el fruto que debe de haber en su vida? Para honrar a Dios y bendecir a otros. Esa es la razón. Si usted sigue leyendo, va a decir, porque fíjese, que a veces nosotros pasamos años y años, Señor, muéstrame el propósito de mi vida en esta tierra. Yo dije la vez pasada que si prohibieran las Biblias, pero que dijeran, les vamos a dejar un libro a ustedes. En mi caso, yo elegiría el libro de San Juan. Usted podría elegir otro, ¿verdad? Pero nos dicen, no les vamos a dejar todo el libro, les vamos a dejar solamente un capítulo. Yo elegiría el 15. A mí me ha hecho tanta beneficio este capítulo, que es increíble. Ahí mismo se encuentra cuál es el propósito de mi vida. ¿Cuál cree que es el propósito de mi vida? Dar fruto. Ese es el propósito, no le busque mucho. Después Dios le puede dar un ministerio, pero a veces creemos que el propósito nuestro es un ministerio, y sí, puede ser un ministerio, pero el propósito de nuestras vidas aquí en la tierra es dar fruto. ¿Qué sucede si no estamos dando fruto? Sencillamente no estamos en Cristo. Sencillamente no permanecemos en Cristo. Porque usted puede ser buena gente un rato, ¿verdad? Sin Cristo. En el mundo hay buena gente y no tienen a Cristo. Es más, hay satanistas que hacen buenos favores. Con eso le digo todo. Pero no tienen a Cristo. En un momento determinado usted está de buenas y le hace un favor a cualquiera. Y le dice que lo ama y lo abraza y todo. Pero no es algo permanente. Porque la única manera de dar verdadero fruto, de tener un carácter como el de Jesucristo, es teniéndolo a Él. Entonces, analice su vida usted. Bueno, fíjese fíjese que dice en Gálatas 4:19, quiero que lo leamos. Ese fruto que debemos de dar, ya decíamos que era el carácter, pero mire Gálatas 4:19, sí, dice, hijitos míos, ¿cómo le dice Dios a usted? ¿No le alegra eso a usted? Hijito mío, qué cariñoso.
las madres que tienen un bebé, o los suegros, o las suegras, no digamos los abuelos, ¿verdad? Y las abuelas, que tienen un bebé, ¿y qué es lo que no le dice usted a ese bebé? O a los que están enamorados, pues, ¿qué es lo que no le dice? Bueno, a veces no se dice nada. Mire, los enamorados, mire, pueden pasar una hora viéndose a los ojos y ahí están. Pero con eso se dicen mucho, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que no le dice una madre a un bebé? ¿Por qué? Porque lo que sale de ella es amor. Pero Él nos dice, hijitos míos, hijitos míos. Bueno, y sigue diciendo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los Gálatas? Empezaron unos a volverse a la ley. Entonces les dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida? Que Cristo sea formado en su vida. Pero esa formación es el carácter de Cristo, es el mismo fruto. Yo debo de tener el carácter de mi Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Nos llama hijitos, pero dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. Hasta. ¿Cuántos años podríamos tener? Y tenemos ciertos rasgos, ¿verdad? Ciertos rasgos, pero el carácter real de Jesucristo todavía no lo tenemos, ¿verdad? Sino que hay otras cositas que no debieran de estar. Muy bien, entonces, debe de formarse en mi vida, dígale a su vecino, en tu vida se debe formar el carácter de Cristo. No tenga miedo que aquí no le va a pegar. Dígaselo, no le tenga miedo. Debe de ser formado el carácter en tu vida. Muy bien, entonces, ahora, es algo interesante. ¿Qué pasa cuando el carácter de Cristo es formado en nosotros? Bueno, ¿qué es el carácter? Número uno, amor. Amor. No estoy hablando de amor de lengua, ¿verdad? De boca. No, amor que muestre realmente que le ama. Debe estar el amor. Debe de haber honestidad, debe de haber integridad, debe de haber actitud, debe de haber pensamiento, debe de haber acciones, debe de haber decisiones, debe de haber entrega, debe de haber servicio y póngale todo lo que quiera. Bueno, Jesús dijo, yo no he venido a que me sirvan. Él era Dios. Él es Dios. Él es Dios. Y yo les pongo un ejemplo muy, para los que no me han escuchado, a cada rato se lo digo a la gente, a los hermanos, pero yo les pongo un ejemplo sencillo. Usted ama las hormigas, pero las hormigas van a ser destruidas. Y para llevarles el mensaje a las hormigas, usted tiene poder y se hace hormiga. Y va y les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie se salva si no es por medio de mí. Es lo que hizo Dios. Se hizo humano para venirle a decir a los humanos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Jesucristo. El Espíritu Santo es el Padre. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Yo les digo, Jesús físicamente solo podía estar en Jerusalén, o en San Pedro Sula, o en España. Pero el Espíritu Santo, como las ondas de radio, puede estar en todas partes. Él está aquí. Que lo sintamos o no lo sintamos, esa es otra cosa, pero Él realmente está aquí. Entonces, el carácter de Jesucristo nos ayuda a soportar las tormentas, porque tormentas van a haber. Siempre se nos va a morir un ser querido, que es una tormenta muy seria, ¿verdad?
y otras cosas. Nos enseña el carácter de Cristo, nos ayuda a alejarnos del pecado. Si seguimos pecando, Cristo tiene que permanecer en nosotros definitivamente. Fíjese, si el carácter de Cristo no está en mí, yo estoy engañado. Yo tengo un cristianismo falso. Santiago 1:22 dice, Santiago 1:22, sí, gracias, dice, pero sed hacedores de ¿qué? ¿Qué es ser hacedor? Que hacemos lo que la palabra de Dios dice. Si usted no hace lo que dice la palabra, si yo no hago lo que dice la palabra, bueno, para empezar le pongo algo sencillito de lo que dice la palabra: ame a su enemigo. No es tan sencillo, ¿verdad? Pero no es que va a andar del bracete usted, como les digo, a mí me mataron un hermano, pero yo no agarré al que lo mató. Este mató a mi hermano, pero yo lo amo. No. La cuestión es que si él tiene una necesidad, yo puedo ayudarlo, porque yo tengo el amor de Cristo. ¿Dónde andábamos algunos de nosotros antes de venir a Cristo? ¿Qué picardías hicimos? Yo no sé si solo yo, pero wow, a mí me sacó Dios del dron de la basura. Y Él dice que si yo no amo a mi hermano, a mi prójimo, Él no me ama. Él no me puede perdonar. Y sí me ama, pero no me puede perdonar. Y Él no lleva a gente resentida al cielo. Él va a llevar gente que realmente lo ame a Él y ame al prójimo. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente, aquí está oyendo usted, ¿verdad? Pero no le sirve nada solo con oír. No le sirve de nada, amado hermano, solo con leer la palabra de Dios. Mejor ni la lea, no pierda el tiempo. Póngase a ver Netflix. Le va a aprovechar más a su carne. Así de sencillo. Y no seáis tan solamente oidores, pero mire lo que sigue diciendo: engañándoos a vosotros mismos. Si usted oye la palabra, si Merlin Girón oye la palabra y no la hace, estoy engañado, creyendo que soy hijo de Dios cristiano y ¿qué título pusieron? No solamente es creer, sino ser. Muy bien. Mantener su carácter requiere disciplina. Primera de Corintios 9:27. Primera de Corintios 9:27. La nueva versión de la Reina Valera actualizada dice así: más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina. Más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. Y lo hago obedecer. Cuerpo, no vas a hacer lo que tú dices, sino lo que yo te pongo a hacer. Le dice el cuerpo, allá como a las 11 de la noche, echémonos una miradita por la tele. ¿No es cierto que así le dice la carne? No, ¿verdad? No, tenga usted, no. Pero usted le dice, no, cuerpecito, ¿sabes a qué te pongo ahorita? A orar. Vamos a orar. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y dice el apóstol Pablo, no vaya a ser que después de haber sido predicador, heraldo, venga yo a ser eliminado. Mire quién era Pablo ya. Pero él decía que lo seguía disciplinando, porque podría ser que por no disciplinarlo se quede en la gran tribulación. Y en la gran tribulación, amado hermano, hablando un poco de escatología, dice en Apocalipsis que eran millones y millones los que se salvaron, que estaban vestidos de blanco y con palmas en las manos. Pero multitudes. Eso quiere decir que muchos cristianos, la mayoría de los cristianos, cuando vean la gran tribulación van a decir, me acuerdo cuando mi abuela me decía, me acuerdo cuando predicaron esta palabra, pero yo no obedecí, hoy me quedé, hoy voy a tener que morir.
Qué lindo que nos prediquen mensajes, ¿verdad?, de promesas. Mire, hermano, usted cree en Jesucristo y viene la casa y viene el carro, pero veamos estos textos que podríamos estar engañados. Y dice la palabra que los pastores son responsables de sus almas. Mire, hay gente que ha ido al infierno y ha visto pastores allá porque nunca les predicó de lo que realmente debía de haberles predicado. Mire, hermano, si aquí hubieran promesas y que solo de eso habláramos, mire cuántos asientos vacíos. Porque ni usted mismo dice, invita al vecino, porque dicen, la comadre que le va a gustar ir a esos ahí. No le invito. Si yo voy, ¿por qué, verdad? Y cantamos, y me voy con él, me voy con él. Bueno, pero sigamos hablando en serio, ¿no es cierto? ¿Quiere escuchar cosas serias usted, verdad? Bueno, vamos a escuchar cosas en serio. Sin disciplina, oiga, sin disciplina en nada hay éxito, ¿no es cierto? Correcto, dice el hermano, y es correcto, sin disciplina. Usted se levanta un día a las 5, a las 4 de la mañana a orar, pero los resto del mes se levanta a las 10 de la mañana. Eso no es disciplina. Disciplina es 1 hora todos los días buscando de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso. Congregarse, no dicen, esta semana no porque va a jugar el Olimpia. No voy a ir. Salvador Narral, hay que verlo en la mañana. No, voy a ir el 27, el 27 de agosto voy a ir. Disciplina es siempre que hay cultos. Siempre que hay cultos. Muy bien. Entonces, la oración es una disciplina. Estudiar la Biblia es una disciplina. Congregarse es una disciplina. La puntualidad es una disciplina. ¿Aló? Miro a muchas caritas serias, muy serios, pero nos ama Dios tanto que la palabra es lo único que nos puede limpiar. Ahí mismo en Juan, dele palmas a Dios. Ahí mismo en la palabra dice, y al que lleva fruto lo limpiará más para que dé más fruto. Verso 5, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si la palabra no nos limpia, ya no hay nada. La sangre de Cristo, ¿verdad? Y su palabra, por supuesto. Muy bien. Ahora, ¿por qué hay tanto cristiano? Perdón esta expresión. ¿Por qué hay tanto cristiano mediocre? Agáchese, no es con usted. Barajo, digo usted, como dicen, ¿verdad? ¿Por qué hay tanto? Porque no valoran lo eterno, porque no valoran lo de Dios, porque no valoran la palabra, porque no valoran lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso hay mucho cristiano mediocre. Lucas 6:46, lo ponemos arriba, por favor. Mire, este pasaje dice que si usted no obedece la palabra, no obedece al Señor, que no le diga Señor. Mire lo que dice ahí. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Enfático. ¿Por qué no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué le llama Señor? Bueno, y el 47. Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace. Hermano, yo no estoy hablando en chino, ni la Biblia está hablando en chino. Bueno, alguno de ustedes tal vez hable hasta el mandarín aquí, ¿verdad? Pero esto está claro, amado hermano. Esto está claro. Y si no lo hemos hecho, tenemos que ir a pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname,
pero no he obedecido tu palabra. Hay tantas cosas que yo estoy haciendo y no debo de hacerlas, Señor. Y ahí sigue, dice, lo compararé y será semejante a esto. Pero bueno, eso lo lee en su casa. Ahora, desde que nacemos físicamente, ¿qué es lo primero? ¿Por qué llora un niño? Por el pepe, por la chichi, por el pecho, como le llamen aquí, por el seno, como le llamen. Por eso llora. ¿Qué sucede si al niño no se alimenta? Se va a morir. Se va a morir. ¿Qué sucede si usted y yo no nos estamos alimentando de la palabra de Dios? Mire, amado hermano, son mentiras, pero estamos muertos espiritualmente. Si usted no tiene deseo de orar, perdone que lo diga así, si usted no ora, si no tiene deseo no importa, pero debe de orar, luego vendrá el deseo y la pasión por orar. Y usted no estudia la Biblia, usted está muerto espiritualmente. Yo estoy muerto espiritualmente. ¿Aló? Así de sencillo, amado hermano. Un bebé si no lo alimenta se muere. Un espiritualmente si no hace eso está muerto. No sé si usted lo sabía, pero oye que los muertos no comen. No sé si ha ido al cementerio, alguna cena de muertos, algún almuerzo, algún desayuno. Bueno, en el mundo le dice Dios, la palabra de Dios dice que están muertos espiritualmente, pero hablo literalmente del cementerio. Esos no comen. Alguien muerto espiritualmente, mire, ese no ora, no come palabra. ¿Y qué dice Mateo 4:4? Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá Merlin Girón. Póngase su nombre. No solo de pan vivirá. El cuerpo necesita la tortilla, la baleada, la sopa de gallina negra, ¿verdad? Eso lo necesita el cuerpo, ¿verdad? Pero el espíritu, para que esté vivo, necesita la palabra, necesita la oración, necesita congregarse. No sé si estoy hablando claro. Parece que sí, ¿verdad? Si no puede decir amén, diga por lo menos, ay, me duele. No solo de pan vivirá el hombre. Usted no puede decir que está vivo espiritualmente si no ora. Miren, años atrás le decía, mira Señor, lo que menos tengo es ganas de orar, pero yo sé que debo de orar. Yo sé que es necesario que yo ore. A ti te agrada y a mí me conviene. Ayúdame, por favor. Espíritu Santo, ayúdame. Lo que quiero es tirarme unos 4 partidos de fútbol el domingo, Padre, pero yo no quiero orar, no quiero Biblia. Recién casado, le decía a mi esposa, me inventaba dolores, ¿verdad? Le decía, ay, tengo un dolorcito aquí, le digo yo, andate con el niño. Fernandito estaba pequeño, tal vez llego de otro ratito. ¿Qué iba a llegar? Cuando llegaba ella tenía los ojos hinchados de estar viendo televisión. Hermano bello y precioso, hermana, si Dios nos habla de esta manera es que nos ama. Yo prefiero que usted no me quiera a mí, pero que vaya al cielo. Yo lo prefiero. Que me critiquen, porque hay algunos que me critican. Ah, el hermano Merlin solo leña, avienta, solo machete, avienta. Y yo le digo al Señor, cuando me dice el pastor, hoy te toca a vos, le digo, Señor, dame algo precioso y dulce, que los hermanos se pongan. Sí, me dice él, y mire lo que me da. ¿Qué van a hacer ustedes con el hermano Merlin? Señor, ayúdanos, Padre precioso. Bueno, cuando usted no hace algo bueno, ¿qué está haciendo usted? Cuando usted no ora, ¿qué hace usted? Vea que es bueno orar. Pero ¿qué dice Santiago 4:17? Santiago 4:17. Veamos que, lo lee ahí, alcanza a leerlo. Algunos dicen, no miro hasta allá. Dios, mire. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cómo está usted? Si usted sabe que es bueno estudiar la Biblia y no lo hace,
Perdone, hermano, pero está en pecado. Por ahí algunos teólogos famosos van a decir, es exagerado. No. Hay que quitarle estos versículos a la palabra de Dios. No, dije que no se refiere a eso. ¿Cómo no se va a referir a eso? Que sabe hacer lo bueno. Veamos los contextos y lo podemos ver después. Ahora, si solo es creer, los demonios serían salvos, ¿viste? Veamos ahí, Santiago 2:19. Santiago 2:19. Veámoslo despacito, dice. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Va que usted cree que Dios es uno? Pues fíjate que los demonios también creen. Pero los demonios no son salvos. Dice, hagámoslo despacio. Dice, bien haces, eso lo hace bien usted creer, ¿verdad? También los demonios creen. Y lo que no hace usted, temblar, ellos sí tiemblan. Ellos sí tiemblan, ¿verdad? Ajá, pero ¿qué dice el 28? No, perdón, el 20. Pero quiere saber, mire cómo nos llama a una persona que cree, pero que no, que solamente eso. Hombre vano. ¿Qué es algo vano? Algo que no sirve, que hay que desecharlo porque es vano. Las hermanas cuando hierven frijoles, ¿verdad? Hay un frijol que se encima en el agua, ese bótelo, eso no sirve. Solo el que no sube, eso va para otro lado. Dice, pero quieres saber, y es una pregunta, ¿verdad? ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Con razón no recibimos nada, ¿verdad? Con razón. Y solo, y dame, Señor, y dame, Señor, y dame aquí, y dame allá. Pero ¿qué estamos haciendo de lo que Dios dice que hagamos? Amado, precioso, amado hermano, bendito Dios. Entonces, yo lo llevo a mucha Biblia. Mire, Lucas 11:27. Una mujer quiso quedar cachetona con María, ¿va? Con María, con la mamá de Jesús, ¿verdad? Y le grita a Jesús, una multitud, y le dice, bendito el vientre que te parió y los senos que mamaste. ¿Qué le dice Jesús en el 28? No le dice, si mi mamá no se convierte a mí, no se va al cielo. En otras palabras, es lo que le está diciendo. ¿Quiénes son más bienaventurados? ¿Y qué bienaventurado? Bendito, más benditos. Ahora, no es que María después, porque al principio no creían ni en él, después se convirtió y estuvo también cerca del sacrificio de Jesús, y en la oración de los 120 en el aposento alto, ahí estuvo orando ella. Claro que sí, ella está en el cielo, por supuesto. Ajá, y si se va a Mateo 12:47 en adelante, Jesús está en una reunión así con sus discípulos. Pongámoslo por favor, Mateo, sí, ahí está. Se lo voy a parafrasear. Jesús está en una reunión y llega uno a querer quedar cachetón con Jesús y le dice, maestro, ahí está tu mamá y tus hermanos. El siguiente versículo, ¿qué dice? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Le digo. Mire, usted y yo, si nos dicen que ahorita viene un ser querido, mi mamá o mi papá o un hermano allá, botamos la Biblia, los anteojos y lo que salimos en carrera. Pero ¿qué dice él? ¿Quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señala a sus discípulos, estos son mis hermanos, porque estos son mis hermanos eternos. Esos que están en la calle buscándome, si no se convierten, eso es para unos días. Perdone lo que le diga, pero si usted no ha hecho algo por su mamá, estar orando por su papá, por su tío, por su abuelita, ese no lo vuelve a ver allá. En cambio, al lindito que tiene allá a la par, que no huele muy bien, no, aquí todos se bañan, ¿verdad? Pero ese sí va a estar en la eternidad allá. Ese sí va a estar en la eternidad allá. ¿Se fija? Ajá.
porque le dice, respondiendo él, que le decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Verso 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Gracias a Dios, María hizo la voluntad del Padre desde un inicio y al final, pero tenía que haber aceptado a Jesús y lo aceptó, de hecho, ¿verdad? Y ahí perdonen, pero esto es lo que podemos sacar. En Apocalipsis 3:20, terminando, en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, dice, entraré a él, y dice la versión actualizada, y cenaremos como amigos. Cenaremos como amigos. Y cenaré con él y él conmigo. Un intercambio. No era solo estar comiendo ahí, no, era de platicar de todo, ¿verdad? Ahora bien, eso fue exactamente lo que hicimos cuando hicimos la oración de salvación, ¿verdad? Sí, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Ok, usted pasó a Jesús adelante a su corazón, pero ¿qué hizo después? ¿Lo dejó sentado ahí en su corazón? ¿Todavía estará sentado ahí? Lo dudo. Si usted no hizo algo mal, algo más ya se fue. Pero si lo recibió y siguió haciendo las mismas cosas que hacía en el mundo, que se pueden hacer por un tiempo, pero después por la palabra tenemos que ir encarrilándonos lo que dice la palabra de Dios. Pero si lo pasó adelante en su corazón, él no está sentado ahí todavía esperándolo a ver a qué horas usted se decide atenderlo. No, definitivamente que no. ¿Qué hizo usted entonces con Jesús? ¿Lo sentó y lo dejó solo? No, ¿verdad? No. Lo atendió, tuvo comunión con él. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchos tienen una religión llamada evangélica, cristiana, pero no una relación. Yo soy cristiano, dice. Sí, una religión, es una religión, pero una relación es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, hemos visto hoy, amado hermano, que no solo es creer, sino también ser. Miren, a un hijo de Dios, a un nacido de nuevo, no le es difícil amar, no le es difícil orar, no le es difícil leer la Biblia, no le es difícil congregarse. A un ave no le es difícil volar, es su naturaleza. La naturaleza nuestra debe ser divina. Por eso le dijo Dios a Nicodemo en Juan 3:3, ¿verdad? Si no nacieres de nuevo, le dice, es necesario nacer de nuevo. Algo nuevo en mi vida. Y lo que tenemos que hacer es formar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en mi vida. Pero usted solo no lo puede hacer, yo solo no lo puedo hacer. Necesitamos al Espíritu Santo. Y ese, cuando aceptamos a Jesús, vino a morar en nosotros. Cuando somos bautizados en el Espíritu, Él viene sobre nosotros, que es diferente, ¿verdad? Usted lo aceptó inmediatamente, el Espíritu Santo llegó. Pero si no seguimos en intimidad, el que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Ese lleva mucho fruto. Ese lleva mi carácter. Usted y yo, nuestro objetivo, nuestro propósito debe de ser tener el carácter de Cristo. Por favor, hermanos, hermanas, no vivamos más engañados. Hagamos realmente lo que Dios nos manda hacer en su palabra, permanecer en Jesús. ¿Y cómo voy a permanecer? Él ya no está físicamente, tiene que ser en oración, tiene que ser en la palabra, tiene que ser en practicando lo que Él nos mandó a hacer, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. En esta mañana debemos de hacernos un examen y ser sinceros ante Dios. Es lo único que nos vale
Si usted lo ha estado haciendo, si usted está en intimidad con Dios, si usted pasa en oración, si usted busca de Dios, ya decíamos, sin disciplina usted no llega a ningún lado. Seremos cristianos mediocres. Mire, a la carne le gusta la comodidad, le gusta la comodidad. A esa no tiene que exigirle mucho. No, hoy tenés que dormir. Esa se duerme sin que usted le diga nada. Hoy tenés que comerte el pollo entero. No, eso se lo come. Preciosos hermanos, preciosas hermanas, meditemos en esta palabra. Tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús.